por esta mañana que podemos celebrarle al Señor. Le damos gracias porque Él se levantó con poder de la muerte, porque Él vive, nosotros vivimos hoy y queremos ir a la palabra y ver cómo todo lo de Jesús estaba anunciado desde el comienzo. Y asimismo se cumplió su muerte y resurrección anunciadas cientos de años antes para nuestro gozo, para nuestra vida hoy. Vamos a ir en esta mañana a Hechos 2, en el verso 22. Aquí está el sermón, parte del sermón de Pedro, pero queremos ver esta porción porque él manifiesta cómo todo fue llevado por el consejo y conocimiento de Dios. Dice esta parte del sermón de Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y aquí Pedro está recordando cómo fue por el anticipado conocimiento de Dios y el determinado consejo de Dios, lo que él había planificado y pensado, que Dios fue crucificado, Jesús fue crucificado y la muerte no pudo retenerle, que sueltos los dolores de la muerte, él se levantó. Pero hace mención al Salmo 16, con el que comenzamos este servicio, que su alma no sería dejada en el Hades. Y así fue. Su alma no permaneció en el lugar de los muertos, ni su cuerpo vio corrupción, sino que Dios mismo le levantó. Dios le levanta al Hijo, el Padre levanta al Hijo por medio de su Santo Espíritu, sueltos los dolores de la muerte. Dice el verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando de David, ¿verdad? David dice que fue sepultado y su cuerpo vio corrupción, pero él pudo ver la resurrección de Jesús. Pudo verla 1000 años antes. Habló de esa resurrección, que su cuerpo no vería corrupción.
Y cuando nosotros vemos a David cientos de años antes, casi 1000 años antes, viendo al Cristo resucitado por el Espíritu de Dios, anunciando lo que vendría, sus sufrimientos y también su gloria, podemos dar gloria al Señor y darle gracias por su soberanía y su plan precioso desde el comienzo. Ahora, el Señor se lo permitió a ver a David en el Salmo 16, pero también se lo permitió ver en el Salmo 22. Vamos a ir por un momentito al Salmo 22. En el Salmo 22, que es un salmo mesiánico y que mucho lo leemos cuando recordamos y meditamos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor le permitió ver los detalles de la crucifixión en el Salmo 22, ¿no? Ahí comienza este salmo con la oración de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Pero luego en ese salmo el salmista pudo ver los huesos descoyuntados de Jesús, cómo se secó su lengua, pudo ver sus manos y sus pies horadados, pudo ver cómo repartieron sus ropas entre los que estaban alrededor de él. Pero luego el verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Qué precioso. Le está viendo cómo se va a llevar a cabo esa crucifixión, pero luego pasa otro tema, pasa a anunciar el nombre en medio de los hermanos, en medio de la congregación. Él no solamente vio la muerte del Señor, vio el levantarse en gloria, en victoria. Dice el verso 24 ahí mismo, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que temen. De ti será mi alabanza. Qué precioso, hermanos, porque tantos cientos de años el Señor anunciando lo que iba a llevarse a cabo en el Hijo, en su tiempo. Otra porción más donde vemos la resurrección del Señor en el antiguo pacto está en Isaías 53, que también lo leemos mucho para la muerte y la crucifixión, pero también ahí Dios nos deja ver por su espíritu que él, aunque fue llevado como cordero al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca y fue llevado a la cruz, fue quebrantado en padecimiento, dice el verso 10. En la segunda parte, verso 10, voy a leerlo completo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él iba a pasar ese gran padecimiento, iba a ser quebrantado completamente, pero vería el fruto de la aflicción de su muerte y vería ese linaje, vería el linaje de la fe que vendría de él. Se levantaría en triunfo, en victoria. Dice, verá linaje, vivirá por largos días,
la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué lindo, amados hermanos. Como cientos de años, aquí estamos en el profeta Isaías, 600 y pico años, casi 700 años antes de Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma, vivirá por largos días. La voluntad de Dios iba a ser prosperada en él. Gloria al Señor. Así que cuando celebramos hoy esa resurrección, vemos cómo el Espíritu anunciando cientos de años antes que Él se levantaría con poder. Y cuando Jesús vino, Él repetidamente anunció que le era necesario padecer, morir y resucitar. Siempre anunció su muerte y su resurrección. Por eso, Primera de Corintios 15 tan preciosamente nos dice a través del apóstol Pablo, y este es el evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y se apareció a muchísimos testigos, especialmente los que vinieron con él de Galilea, sus discípulos, las mujeres que le servían. Pero ese es el evangelio. Ahora Jesús habló de su muerte y su resurrección. Por eso era tan importante que él tuviera que levantarse de la muerte, que él pudiera vencer lo que nunca nadie había vencido, porque todos habían quedado en el sepulcro, pero él tenía que regresar del sepulcro. Vamos a ir a Lucas 9:22, como el Señor en los evangelios continuamente anuncia las dos cosas. En Lucas 9:22 dice, es necesario, y diciendo, este es Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él lo dijo varias veces en cada evangelio, por lo menos en el de Marcos, Lucas y Mateo podemos encontrarlo 3 veces continuas en cada uno, porque lo anunció que él le era necesario. Ahora, algo muy importante es que en realidad los discípulos en ese momento no entendían completamente aquello de la muerte y la resurrección. No estaban completamente alumbrados en cuanto a la muerte y vida posterior a la muerte de Jesús. Ahí mismo en Lucas 9:44, es significativo que en este capítulo de Lucas, después de que él les anuncia la muerte, van a subir al monte, él se va a transfigurar con los 3 discípulos que él subió, con Pedro, Juan y Jacobo. Luego, cuando bajan de la transfiguración, estaban los discípulos que no habían podido liberar a este joven que estaba endemoniado. Pero entonces el Señor vuelve a anunciar en el verso 44 y dice algo importante, dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. No entendían completamente. Tenía que venir
la luz del Señor. Tenía que venir el Espíritu de Dios y alumbrar todas esas áreas que aún no habían sido alumbradas, pero dice que eso les estaba velado para que no las entendiesen. También podemos ver cómo el Señor en su sabiduría divina hace que ese entendimiento y ese poder ver las cosas de Dios sea siempre progresivo. Lo fue en la vida de los discípulos, lo es en nuestras vidas, lo es en la iglesia hoy. Hoy hay más luz de las cosas del fin que lo fue antes. Hoy el Señor, a pesar de que su revelación ya es completa en la palabra, continúa dando más luz en muchos aspectos. Y así fue con los discípulos. No entendían. Tuvo que haber muerto y resucitado para que ellos pudieran, ¿verdad? Los ojos ser abiertos y comprender todo lo que el Señor les había anunciado y no lo habían podido entender. Pero qué precioso, porque el Señor estaba llevando a cabo su plan perfecto para nuestra salvación. Y cuán importante era el momento de su muerte y de su resurrección. Era el momento más importante y de mucho más valor, porque ¿de qué hubiera servido que Jesús hubiera predicado, anunciado, si no hubiera ido a la cruz y no se hubiera levantado con poder de la muerte? Ahora vamos a ir un ratito a su oración antes de ir a la cruz en Juan 17. En Juan 17, Jesús declara estas cosas en el 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué precioso, hermanos. El Señor levanta los ojos y declara estas cosas que quedan registradas hoy para nosotros, que la hora había llegado en que el Hijo fuera glorificado y el Hijo, siendo glorificado, iba a glorificar al Padre. ¿Cómo es que él iba a ser glorificado? En algún momento hemos visto qué significa glorificar, qué significa dar gloria. Dar gloria es levantar a esa persona. Dar gloria es hablar de su majestad, hablar de su grandeza. Y él está pidiéndole al Padre que había llegado la hora de glorificar al Hijo. Él estaba en carne, estaba en humillación, estaba llevando a cabo la voluntad del Padre, pero venía un momento mucho más grande y que era que el Padre iba a glorificar al Hijo para que también el Hijo le diera gloria a él. Así que el Padre iba a llevar a cabo el poder levantar al Hijo, exaltarlo, porque eso también era la misma gloria de Dios. El uno glorifica al otro y en realidad los dos eran uno. Y qué precioso, porque Jesús le dice en el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y podemos ver aquí la soberanía de Dios, su eternidad,
su grandeza, porque aún él no ha ido a la cruz, pero la obra está acabada. En él estaba acabada. En el eterno Dios, todo había sido llevado a cabo, aunque venía el momento en lo natural que él fuera a la cruz, pero él había llevado ya esa obra a cabo. Y ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cómo anhelaba él también volver a la gloria del Padre, cómo anhelaba él dentro de lo que iba a atravesar, volver a estar con el Padre en la gloria que tuvo desde antes que él se hiciera carne y estuviera entre nosotros. Así que era un momento anhelado y deseado también por Dios, aunque él había declarado antes en Juan 12 que su alma estaba turbada hasta la muerte, pero que él para eso había llegado. También deseaba atravesar, tomar ese trago, tomar esa copa para poder ser glorificado nuevamente al lado del Padre, en esa gloria que él tuvo desde antes, desde la eternidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor, como Él estaba llevando todo a cabo para Él ser glorificado también. Así que vemos a Dios por medio de Cristo anunciando, llevando a cabo, y ese fin último era que Él se pudiera levantar victorioso en esa obra de redención, se levantara como Dios, como el Hijo del Hombre, poderosamente, porque Él va a morir como hombre y se va a levantar también como ese Hijo de Hombre. Así que vamos a ir ahora por un momentito a Juan 20, porque ahora Él va a ser crucificado y va a ser levantado. En Juan 20, Padre, glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y hermanos, ¿podemos ver gloria en la cruz? ¿Cómo fue la cruz? ¿Podemos ver gloria? ¿Podemos ver una declaración de que todo ha sido consumado, de que todo ha sido llevado a cabo? Cuando Él entregó el Espíritu, Él dijo, consumado es. Todo ha sido cumplido. Todo ha sido hecho. Y Él muere por nosotros. Muere por nuestros pecados. Entregó el Espíritu. Nadie se lo arrebató. No le fue quitado. Él lo dio voluntariamente. Lo dio, tenía el poder para darlo y tenía el poder para volverlo a tomar, pero Él lo dio. Todo ha sido cumplido. Así que cuando vemos la cruz, vemos, ¿verdad?, al Señor herido, golpeado, pero declarando también que todo ha sido llevado a cabo. Ahora, Él dijo que resucitaría al tercer día. En el Evangelio de Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Solo para comentar esta primera parte, que el Evangelio de Mateo nos dice que fue un ángel el que bajó del cielo y él quitó, rodó esa piedra que dicen que era muy pesada, eso era como de 2 toneladas, era muy grande, pero hubo un gran terremoto cuando él hizo este movimiento y se sentó a anunciar los que iban a venir, iban a ver que esa piedra había sido corrida y que esa tumba estaba vacía.
Voy a continuar leyendo aquí en Juan 22. Entonces, María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Así que es un momento tan glorioso, tan grande, porque Jesús ya resucitó, pero ellos están recién entendiendo. Ahora qué precioso, Juan vio y creyó, vio y creyó. Un momento tan grande como la resurrección y los lienzos están ahí, más el sudario que había estado en la cabeza dice que estaba enrollado en un lugar aparte. El Señor, yo me quedo maravillada porque realmente la grandeza de su resurrección, pero tuvo la forma de sacarse ese sudario y enrollarlo aparte. Y él está realmente resucitado y los discípulos han empezado a creer y a comprender las palabras que él había pronunciado, que él moriría y al tercer día resucitaría. Qué precioso, porque el Señor estaba llevando a cabo todo lo que él había dicho para nuestra salvación, que él no solo iba a resucitar, amados hermanos, sino que empieza a aparecerse a todos aquellos, dice la palabra, que el Señor ya había preordenado que se les apareciese. Y casi todos ellos serán la gente que vino con él de Galilea, porque ahí están los discípulos, están las mujeres, está María Magdalena, ¿no? Y él empieza a hacer sus apariciones, que es la prueba de su resurrección. ¿Y por qué era tan importante que él se levantara? Pablo en Primera de Corintios 15 nos dice por qué era tan importante que él se levantara de la tumba, porque de lo contrario, nuestra fe sería vana. Todo lo que él había dicho hubiera quedado en nada, hubiera sido un engaño, su muerte hubiera sido como la de cualquier otra persona, pero él regresó. Vamos a ir a Primera de Corintios 15. En el verso 12. Era muy importante que él viniera. Ahora, en ese tiempo había enseñanza en contra de la resurrección. Los saduceos, que eran una de las sectas, ellos negaban la resurrección, ¿no? Así que Jesús predicaba su resurrección. Los saduceos negaban la resurrección, así que era importantísimo que él se levantara con poder de la muerte y diera, ¿verdad?, el testimonio de su vida poderosa. Aquí en Primera de Corintios 15 dice, en el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, sería en vano, no hubiera predicación. Vana sería la fe en él. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Aún estuviéramos en nuestros pecados, y todos los que durmieron antes creyendo en él hubiera sido en vano. Dice que seríamos los más dignos de pena, de conmiseración. Pero la buena noticia para los que estuvieron presentes y para nosotros hoy que somos también sus testigos, es lo que dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mas ahora Cristo ha resucitado. La buena noticia para nosotros todos los días de nuestra vida es que Él ha resucitado y Él vive. Y Él es las primicias de los que durmieron. Esa primera porción, las primicias, los primeros frutos. Vamos a recordar que las primicias era una de las fiestas de Jehová. Jehová declaró cuáles eran sus fiestas. En Levíticos 23, cuando usted pueda, léalas. Él dijo cuáles eran sus fiestas. Él había establecido el sábado, pero estableció la Pascua, la fiesta del Cordero, los panes sin levadura, y luego venían las primicias. Y las primicias era la primera parte de la cosecha, que generalmente era la cosecha de la cebada. Entonces, los israelitas tenían que traer esas primeras espigas que sacaban y ofrendarlas. No traían solo una, traían varias, las traían en una gavilla, una canastilla, y las ofrendaban al Señor. Y las ofrendaban dándole gracias por la cosecha de ese año, por la gran cosecha que vendría después de presentar esas primicias. Se agradecía al Señor de la cosecha. Y así esa fiesta anunciaba la resurrección del Señor, que Él iba a ser esa primera parte, las primicias de la resurrección de todos los que durmieron, y con Él venía también una gran cosecha de todos aquellos que entraríamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor, Él las primicias y nosotros con Él somos parte de esa gran cosecha para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos parte, las primicias. Jesucristo, Señor nuestro. Él se levantó, porque Él se levantó. Nosotros vivimos hoy en Él,
porque Él venció, nosotros en Él vencemos. Todo lo que Él venció, todo lo que Él ganó, nosotros lo hemos vencido y lo hemos ganado. Las primicias. Ahora qué precioso lo que dice el verso 21. Por un hombre entró la muerte y por un hombre la resurrección de los muertos. Adán nos trajo muerte, nos trajo toda la consecuencia del pecado, pero Jesús nos trajo el levantarnos de la muerte. En Él hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Ahora fíjese qué importante, amados hermanos, porque la muerte en el Señor es diferente a la muerte natural. La muerte natural es cesación de la vida. ¿Cómo se declara un muerto en lo natural? No hay más vida. Se para el sistema que está moviendo la sangre, que el corazón pueda bombear y se declara muerto. Pero en Cristo está muerto el que no le tiene a Él. Por eso primera de Juan 5 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y en Cristo de Adán hemos recibido muerte, toda la consecuencia del pecado, pero por Jesucristo, Señor nuestro, hemos entrado en la resurrección, en Él, en su vida. Él es el único que tiene el poder de revertir la muerte y darnos vida y vida en abundancia en Él. Glorioso Señor. Bendito Dios que estuvo dispuesto a atravesar todo el dolor de la cruz para levantarse en gloria y hacernos partícipes hoy de su mesa, de su ser, de su vida eterna, de su gloria, de esa gloria que Él quiso volver para estar al lado del Padre. Nosotros participamos hoy. Por eso es que le dijo, Padre, de esa gloria que yo participo, quiero que ellos, donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y nosotros podemos estar hoy con el Señor, porque Él murió y resucitó, y somos parte de Él, parte de su vida, parte de esa gran cosecha de las almas que aún continúa y ha de continuar por la predicación del Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Por un hombre entró la muerte, pero por un hombre la resurrección de vida. La resurrección de vida. En Adán todos mueren, pero en Cristo somos vivificados. Somos vivificados. Nos ha llamado a andar en vida nueva ayer, vida nueva hoy y vida nueva mañana, vida nueva todos los días en Cristo Jesús, Señor nuestro, por su Espíritu, el cual nos ha resucitado de los muertos con Él y nos ha sentado, así como dice Efesios, en esos lugares celestiales con Él. Nos ha sentado, le ha placido pasarnos de muerte a vida, vida eterna. Si morimos, no morimos, seguimos viviendo con Él. Él se ha llevado todo temor a la muerte. Él ha llevado todo temor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, bendito seas. Ahí mismo en Primera de Corintios 15, dice el verso 48. Vamos a leer del 48 al 50. Hablando de la resurrección, cual el terrenal, tales también los terrenales. Voy a leer desde el 47, amados hermanos. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El segundo hombre es del cielo, es el Señor. Él es nuestro nuevo dueño. Él nos ha comprado para ser como Él. Éramos esclavos del pecado, pero ahora le servimos a Él. Somos parte de Él. Él es el Señor, es del cielo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, así como hemos tenido muerte reinando en nuestra vida hasta que Cristo ha venido, hoy en Él traemos también su imagen, todo lo que es de Él en nosotros. Oh, cuánto queremos que Él siga creciendo en nuestras vidas y manifestándose en nuestras vidas. Queremos más de Cristo, queremos todo lo de Cristo en nuestro ser, la imagen del celestial que pueda seguir creciendo y dando, ¿verdad? Lo de Cristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dice el verso 50, por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre no heredan el reino de Dios. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es Cristo en nosotros, ¿verdad? La imagen del celestial. Y esto es lo que anhelamos. A Él es a quien queremos. Queremos todo lo del Señor, que Él pueda crecer, que pueda absorber, que pueda desaparecer todo lo que es muerte en nuestras vidas, su vida poderosa, levantándose en nuestros corazones. Por eso le damos gracias en este día. Gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús nuestro, quien nos da la victoria, quien nos da la victoria por medio de Él, quien nos da la victoria por medio de su vida en nosotros. Amados hermanos, muchos de nosotros estamos atravesando aflicciones, aún aflicciones en el cuerpo. Hermanos amados están atravesando aflicciones de enfermedad, situaciones difíciles, pero qué precioso que en Cristo Jesús, el mismo Espíritu que le levantó a Él de los muertos, se levanta en nuestras vidas hoy y levanta nuestros ojos y levanta nuestro ser y vivifica nuestros cuerpos para nosotros poder vivir en Él, en la fe que es en Él y en lo que Él quiere que nosotros le conozcamos y avancemos y le damos gloria a Él. Le damos gloria a Él porque por medio de Él nosotros podemos experimentar en nuestras propias vidas, así como dijo Pablo, ese poder de la resurrección, ese espíritu que nos levanta hoy a Él, ese espíritu que aún nuestros cuerpos cansados o con dolor son vivificados por medio de Él para gloria de Dios Padre. Te damos gracias. Te damos muchas gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, por esa nueva vida en la que Él nos tiene y nos mantiene y nos guarda hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Ahora, en el Señor, en ese Cristo resucitado, qué bueno es, hermanos, darle gracias porque Él es nuestro presente, nuestra vida diaria en Él. Él pudo declarar que Él es la resurrección y la vida. La resurrección no es un proceso, no es Él en nosotros. Por eso es que el que cree en Él vive eternamente. Queremos ir a Juan 11. En Juan 11,
cuánto ha venido esta escritura de la resurrección de Lázaro en este tiempo, amados hermanos, pero tiene mucha enseñanza. Y aquí en Juan 11:21, aquí es cuando el Señor ya viene a verlas. Sabía que Lázaro estaba muy enfermo, se demoró mucho, 2 días más, viene después de 4 días y ya Lázaro está más que muerto físicamente hablando. Entonces en el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Qué linda. Ella entendía que Jesús era Dios. Él podía hacer todas las cosas. Él era el Dios de la vida. Él hubiera podido evitar que su hermano muriera, pero no estaba presente. Mas también ella entendía que Dios iba a hacer cualquier cosa que Jesús le pidiera. Ahora Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí vemos también que Marta había aprendido muy bien las enseñanzas de Jesús. Había una resurrección en el día postrero. Qué bueno es, hermanos, poder tener clara la diferencia entre esa resurrección del cuerpo que vendrá en el día final y la resurrección que es Cristo en nosotros, que Él ya nos ha resucitado en su vida. Cuando nosotros nacemos de nuevo, renacemos, dice Primera de Pedro, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Pero Marta está pensando en la resurrección del día final. Esa es la esperanza nuestra también, que cuando Jesús venga por segunda vez, los que estemos muertos y los que estemos vivos, todos vamos a ser levantados con Él y vamos a ser resucitados con un cuerpo de gloria semejante al que tiene Jesús. Esa es la resurrección del cuerpo, la resurrección final del cuerpo, y es parte de nuestra esperanza en la manifestación de la gloria de Dios en su segunda venida. Dice Filipenses que este cuerpo de humillación nuestra va a ser transformado y va a ser semejante al cuerpo de gloria de Él. Vamos a ser semejantes, ¿verdad? En esos cuerpos de gloria al que tiene el Señor, un cuerpo que va a vivir eternamente, que ya no tiene enfermedad, que ya no tiene dolor. Los que padecemos de dolor, qué precioso que llegará el día que ya no va a haber ese dolor. Los que estamos en aflicción, Él va a secar toda lágrima, esos cuerpos serán diferentes, va a ser una vida eterna, llena de gozo y felicidad en la presencia de Dios. Y Marta está pensando en esa resurrección, en el día final. Pero el Señor le va a declarar lo que Él es en el presente, lo que era en el presente para ellos, lo que es hoy para nosotros. En el verso 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo soy. Yo soy. Moisés le preguntó a Dios: dime cuál es tu nombre.
Si yo voy a hablarle al pueblo de Israel y me preguntan qué nombre yo les voy a dar, él creció con los egipcios, él estaba familiarizado con los nombres de los dioses, el dios sol, la diosa luna, la diosa de la fertilidad. Él quería un nombre y el Señor se presenta, yo soy el que soy. Oh, yo soy en mí mismo. Yo soy el Dios eterno, inmutable, suficiente en mí mismo. Pero también era un Dios que estaba ahí presente, que estaba viendo el sufrimiento del pueblo, que estaba viendo la necesidad que tenían de liberación, que estaban viendo las lágrimas de los oprimidos ahí en medio del pueblo de Israel. El gran yo soy. Y aquí tenemos al gran yo soy declarando, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el único que puedo traer de la muerte, retornar a alguien que ha perdido toda vida, volverlo a la vida y darle abundancia de la misma. Yo soy la esencia de la resurrección, dice Jesús. Yo soy la esencia de la vida. El que cree en mí, si tan solo crees en mí, aunque mueras, vivirás. Y el que vive y cree en mí no morirá. Y Él es nuestro presente hoy. Él es el que nos ha pasado de muerte a vida y Él es el que nos sigue sacando de toda muerte. Todo lo que se va acabando, todo lo que se va muriendo en nuestra vida, en Cristo es vivificado para Él. En Cristo hoy somos levantados para Él, para vivir en su vida, en nueva vida, en nueva vida. La palabra nos enseña que somos semejantes a Él en su muerte y en su resurrección. Si morimos con Él, viviremos también con Él. Y nosotros hemos muerto con Él. ¿A qué murió el Señor? ¿A qué murió? Murió al pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él rompe en nuestras vidas todo poder del pecado sobre nosotros. Él nos hace libre. Qué importante es conocer esa palabra, creerla. Semejantes en su resurrección. Él venció la muerte. En Él nosotros vencemos también la muerte. En Él. Y cuántas cosas en nuestra vida que son para muerte vienen. Mas Cristo en nosotros es el que nos liberta, el que nos levanta, el que nos puede dar el poder para vivir en Él y seguir hacia adelante. La vida en Cristo Jesús. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros hoy somos y vivimos como vivos de entre los muertos por el poder de Dios, por la vida de Cristo en nosotros. Le damos gracias por habernos amado desde la eternidad. Le damos gracias porque nos vio con misericordia, porque pensó en nosotros y dijo, yo quiero dar mi vida, quiero alcanzarlos. Y cuando me levante con poder en esa vida, quiero que ellos vivan. En esa vida que es mía, quiero que ellos vivan todos los días, que vivan como vivos de entre los muertos en el poder de Cristo. Por eso dice la palabra, amados hermanos, que en Él ya no vivimos nosotros, sino es Cristo. Pablo pudo declarar que ya no vivía Él, sino Cristo en Él. Y que todo lo que vivía en su carne lo vivía en la fe que era en el Hijo de Dios. Él pudo declarar que ya no era Él, era Cristo en Él. Gloria al Señor. El tesoro
en nuestras vidas Cristo resucitado, que podemos estar atribulados en todo, podemos estar agobiados en muchas cosas, pero el Señor nos levanta en Él. El Señor nos da vida en Él todos los días y estamos llamados a vivir en vida nueva, en vida nueva. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos gracias por habernos alcanzado. Te damos gracias por habernos dado el evangelio de vida y habernos salvado. No solo nos has librado del pecado y de la muerte, sino que nos has dado vida eterna en ti. Vida eterna, vida nueva para vivirla en ti. Gracias, Señor, porque podemos entender que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera tuya, Señor, y que en nosotros va a manifestarse, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que todos los días que tú nos regales podamos recordar que tú nos llamas a permanecer en ti, en tu vida poderosa, en tu vida de amor, en tu vida de misericordia. Gracias, Cristo amado. Gracias que todos los días nosotros podamos experimentar y anhelar más conocer ese poder de tu resurrección en nuestras vidas. Que todos los días podamos vivir anhelando conocer más de ti y vivir en ti. Gracias, Señor. Declaramos que tú eres en nuestras vidas la resurrección y la vida. Tú eres, que creemos en ti y que por eso sabemos que viviremos eternamente contigo. Gracias, Padre eterno. En tu nombre precioso celebramos y nos gozamos y nos alegramos en tu resurrección, que es nuestra, que es nuestra. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Señor.